Imagina ser el elegido de Dios, el hombre con suficiente fuerza para destruir a cualquier enemigo, pero con una debilidad tan grande que podría destruirse a sí mismo. Sansón, el guerrero más temido de Israel. Tenía una fuerza que desafiaba los límites humanos. Fue elegido para ser un héroe, pero su historia no es como la de otros héroes. Fue llevado a la cima, pero lo que nadie sabía, es que su mayor enemigo no venía de afuera, sino de dentro. Tenía todo para ser invencible, pero una traición lo llevó a una caída inesperada. Una mujer, una promesa, una confianza rota, y la destrucción de un imperio. ¿Qué le ocurrió a Sansón? ¿Cómo un hombre tan poderoso fue derrotado? ¿Cómo él, que tenía el poder de aplastar ejércitos, fue reducido a nada? Esta no es solo la historia de un hombre y su fuerza. Es la historia de un guerrero que, incluso cuando todo parecía perdido, encontró una fuerza mayor dentro de sí mismo. Una fuerza que podría derribar incluso los imperios más poderosos. Prepárate para el viaje de redención y venganza. Esta historia cambiará todo lo que piensas sobre el poder y la debilidad. La historia de Sansón comienza mucho antes de su nacimiento. Su madre, que nunca había logrado tener hijos, vivía triste y sin esperanza. Ella deseaba ser madre, pero, por alguna razón, no podía concebir. En un tiempo de gran angustia, mientras estaba en casa, algo extraordinario ocurrió. El cielo, que parecía distante y silencioso, se abrió. Una presencia divina invadió su vida de manera milagrosa. Era el ángel del Señor. El ángel apareció ante ella, de forma serena pero poderosa, anunció algo que cambiaría su vida para siempre. Dijo que ella, aunque era estéril, tendría un hijo. Pero no sería cualquier niño. Este bebé sería un elegido de Dios, con un propósito divino muy grande. No nacería como cualquier otro niño. El ángel explicó que el bebé debía ser un nazareo, alguien consagrado a Dios desde el momento de la concepción. Imaginen la sorpresa y la alegría de esa mujer, que durante tanto tiempo soñó con la oportunidad de ser madre. Pero, al mismo tiempo, sintió el peso de la responsabilidad. El ángel especificó algunas reglas para el nacimiento de Sansón. La mujer no debía beber vino ni comer nada impuro durante el embarazo. Y lo más importante, cuando naciera el bebé, él debía ser consagrado al Señor durante toda su vida. El cabello de Sansón nunca debía ser cortado, y debía vivir como alguien apartado para Dios, sin participar de las cosas del mundo. Vas a tener un hijo, y él será fuerte, poderoso. Será un hombre de Dios, dijo el ángel. Sansón tendría una fuerza extraordinaria, algo que nadie podría imaginar en ese momento. No sería simplemente un bebé común. Sería una clave en las manos de Dios para traer liberación al pueblo de Israel, que estaba bajo la opresión de los filisteos. Este milagro no solo era una bendición para la madre, sino una promesa de cambio para toda la nación. Israel vivía un tiempo difícil, lleno de luchas y dificultades. El pueblo estaba siendo oprimido por los filisteos, y muchos ya habían perdido la esperanza. Pero con el nacimiento de Sansón, algo estaba a punto de suceder. El milagro que venía no era solo el nacimiento de un niño, sino la llegada de un héroe nacido del propio corazón de Dios. La mujer, después de recibir este mensaje, fue la primera en escuchar la promesa de Dios. Y, con fe, la acogió con el corazón lleno de esperanza. Este milagro, este niño, no solo era el cumplimiento de un deseo de madre. Era el inicio de un viaje que transformaría el destino del pueblo de Israel para siempre. Imaginando lo que pasaba por la mente de esa mujer, podemos darnos cuenta de que, frente a un milagro tan grande, probablemente se sintió pequeña ante la grandeza del plan de Dios. Pero, aún así, supo que la promesa se cumpliría. Guardó en su corazón cada palabra del ángel y, con fe, esperó el nacimiento de aquel que vendría a cambiar la historia. Antes de continuar, echa un vistazo rápido y ve si estás suscrito al canal, para no perderte ninguno de los próximos episodios de esta increíble jornada de Sansón y tantos otros héroes de la Biblia. Sansón era un hombre como ningún otro. Desde el momento en que aún era joven, algo misterioso y poderoso estaba presente en su vida,
algo que lo hacía diferente a todos a su alrededor. El Espíritu de Dios descendió sobre él de una manera única, dándole una fuerza que parecía desafiar todas las leyes naturales. Una vez, mientras caminaba por las colinas, de repente se encontró con un león feroz, un animal salvaje, cuyos rugidos resonaban por el bosque. El león, hambriento y lleno de rabia, se lanzó hacia Sansón, con sus garras afiladas y dientes listos para atacar. La escena parecía inevitable. El león, con su fuerza y agilidad superiores a las del hombre, probablemente derrotaría a ese hombre de apariencia común. Pero algo extraordinario ocurrió. En ese momento crucial, el Espíritu de Dios se apoderó de Sansón. Él no tuvo miedo, ni dudó. Algo más allá de la comprensión humana se apoderó de su cuerpo. Sansón agarró al león con sus propias manos, como si estuviera manejando un simple cordero, y lo destrozó, sin el menor esfuerzo. La bestia que muchos creían capaz de destruir a cualquier hombre, ahora estaba derrotada por un simple toque de Sansón. Y no usó espada, ni lanza, la fuerza venía de Dios, no de armas humanas. Imagina esto por un momento. No era un héroe como aquellos de historias de caballeros o guerreros legendarios, empuñando una espada encantada. Sansón no necesitaba eso. Él poseía algo mucho más poderoso, un poder sobrenatural que lo capacitaba para realizar hazañas imposibles ante los ojos de cualquiera. No usaba herramientas comunes, su fuerza era divina, venía directamente de Dios, y eso lo hacía imparable. Esta victoria sobre el león no fue solo una demostración de fuerza física. Fue una señal de que Sansón había sido elegido por Dios para una misión especial. Una misión que iba más allá de cualquier batalla humana, un propósito grandioso que estaba a punto de revelarse. Ese logro, el primero de muchos, estableció el tono de la vida de Sansón. Se convertiría en una figura invencible, un hombre movido por la fuerza de Dios. Y, a medida que pasaba el tiempo, surgirían más hazañas sobrenaturales e impresionantes. Pero ese primer enfrentamiento, con el león, fue solo el comienzo del viaje de Sansón, y mostró al mundo el poder incomparable de un hombre ungido por el Espíritu de Dios. La historia de Sansón comienza a tomar un giro peligroso e intrigante en el momento en que toma una decisión que va en contra de todo lo que debería representar. Fue una elección guiada por sus propios deseos, pero también por el impulso y la falta de reflexión. Sansón, el hombre bendecido por Dios con una fuerza sobrenatural, un líder elegido para liberar al pueblo de Israel de los filisteos, decide casarse con una mujer filistea. Ahora, imagina esto por un momento. Sansón creció en una cultura donde los israelitas eran el pueblo elegido por Dios, separados para cumplir un propósito divino. Sus padres, Manoá y su esposa, habían sido visitados por un ángel, que les dio instrucciones específicas sobre cómo criar a Sansón, un hombre consagrado a Dios desde el nacimiento, destinado a ser un nazareo, alguien que debía vivir en santidad y dedicación total al Señor. Sus padres, con toda esa enseñanza en mente, esperaban que Sansón siguiera los caminos de Dios y se mantuviera fiel a su misión. Pero Sansón tenía sus propias ideas. Vio a una mujer filistea en la ciudad de Timnai. A pesar de saber que los filisteos eran los opresores de su pueblo, se sintió atraído por ella. La belleza de la mujer y el deseo que sentía por ella superaron cualquier consejo o sabiduría que pudiera recibir. Sansón, tomado por esa pasión, fue a ver a sus padres y les anunció su decisión: «Quiero casarme con esa mujer de Timná». Los padres, sorprendidos y preocupados, trataron de disuadirlo. Sabían que los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel, y casarse con uno de ellos significaría un gran riesgo. Pero Sansón insistió, diciendo que ella era la mujer que quería, y que no tenía otra opción. Sus padres, sin poder cambiar su decisión, finalmente cedieron. En este momento, lo que parecía ser solo una elección personal, una decisión de seguir sus propios sentimientos y deseos, comenzó a revelar el gran conflicto que existía en el corazón de Sansón. Se estaba alejando de las orientaciones divinas, entregándose al deseo momentáneo, sin pensar en las consecuencias. No solo estaba desobedeciendo a sus padres, estaba desobedeciendo a Dios,
que lo había llamado para una misión mucho mayor. El matrimonio con la filistea fue el comienzo de una serie de conflictos. No solo con el pueblo filisteo, sino también con su propia identidad. Sansón, siendo un líder elegido por Dios, comenzó a vivir una vida de contradicciones. Era un hombre poderoso y elegido, pero sus debilidades humanas empezaban a ser cada vez más evidentes. Estaba en un camino de autodestrucción, ignorando el propósito mayor que Dios tenía para su vida, y entregándose a sus pasiones, en lugar de escuchar la voz de Dios. Al casarse con la filistea, Sansón también comenzó a mostrar otro lado de su personalidad. No solo era un guerrero, sino un hombre con sentimientos, y esas emociones, cuando mal dirigidas, empezaron a afectar su juicio y sus decisiones. El matrimonio en sí no solo generó un gran conflicto con los filisteos, sino que también sacó a la luz la lucha interna que Sansón enfrentaba. Su fuerza y su llamado divino estaban en constante conflicto con sus decisiones personales y sus fallas humanas. Ese matrimonio, aparentemente simple, fue en realidad un punto de inflexión en la vida de Sansón. Estaba iniciando un camino que lo llevaría a una serie de confrontaciones y tragedias. Lo que parecía ser una simple historia de amor o deseo prohibido, en realidad, marcaba el inicio de un proceso que sacudiría toda su jornada, tanto con el pueblo de Israel como con Dios. Era una noche cálida y sofocante, en el corazón de una tierra marcada por tensiones y enfrentamientos. Sansón, el guerrero elegido por Dios, estaba celebrando su boda con una mujer filistea. Como era tradición, se había preparado un gran banquete para todos los invitados. Pero, en esa fiesta, entre risas y bailes, algo mucho más profundo estaba a punto de suceder. Sansón, siempre lleno de confianza y fuerza, decidió lanzar un desafío a los 30 filisteos presentes. Con una sonrisa astuta, les propuso una adivinanza, algo de lo que solo él sabía la respuesta. Dijo: de los comedores salió comida, y del fuerte salió dulzura. La sala quedó en silencio. Los filisteos, inteligentes y orgullosos, comenzaron a pensar en todas las posibilidades, pero nada parecía tener sentido. Sansón los desafiaba, pero de manera juguetona, sin prisa. Les prometió que, si lograban descubrir la respuesta, les daría 30 mantas como recompensa. Pero lo que parecía una diversión, pronto se convertiría en una cuestión de honor para los filisteos. Ellos, incapaces de resolver el enigma, se encolerizaron y presionaron a la esposa de Sansón. La amenazaron, diciéndole que si no los ayudaba a descubrir la respuesta, ella y su familia sufrirían las consecuencias. Como un fuego que se propaga rápidamente, la presión sobre la mujer fue inmensa. Ella, desesperada, buscó a Sansón y, con lágrimas en los ojos, le suplicó que revelara la respuesta. Con un suspiro de frustración, Sansón, irritado por la situación y por la forma en que la mujer lo presionaba, acabó revelando el secreto. La respuesta es el león que maté y la colmena de abejas que encontré dentro de él, dijo, y la mujer, con una mirada de alivio, se lo contó a los filisteos. Así, la adivinanza fue resuelta, pero el orgullo de Sansón había sido herido. Sintió la traición y la manipulación de los filisteos en su corazón. Cuando llegó el día siguiente, Sansón, en su ira y humillación, hizo algo que los filisteos jamás imaginarían. Se dirigió a una ciudad filistea, mató a 30 hombres inocentes, tomó sus ropas y las trajo de vuelta, entregándolas como pago por sus propios beneficios. No solo cumplió lo que prometió, sino de una manera feroz y vengativa. Este fue el primer acto de violencia de Sansón, pero también una señal clara de que la tensión entre él y los filisteos apenas comenzaba. La venganza estaba en el aire, y Sansón, con su fuerza divina, comenzaba a derribar a los enemigos de Dios uno por uno. Sin embargo, no sabía que, a pesar de la victoria, se estaba acercando a un camino lleno de desafíos aún mayores. Esa victoria contra los filisteos, marcada por la traición, la venganza y la sangre, sería solo el primer capítulo de una jornada tumultuosa y transformadora. El misterio del enigma y la victoria de Sansón en ese momento no fueron solo sobre una simple adivinanza,
sino sobre el orgullo, la ira y el coraje de un hombre elegido por Dios, que ya comenzaba a entender el precio que tendría que pagar para cumplir su destino. Pero, al mismo tiempo, esa victoria también sirvió para mostrar la extraordinaria fuerza que Dios le había dado, una fuerza que ni los enemigos más poderosos podrían detener. La venganza se cumplió, pero lo que vendría después sería aún más desafiante, sin duda, mucho más arriesgado. Después del escándalo que destruyó su matrimonio, Sansón sintió un dolor profundo. La traición de su esposa, quien había revelado el secreto de su acertijo a los filisteos, lo dejó furioso. Así que dejó la fiesta de bodas, abandonando a la mujer filistea y se fue a su casa, con el corazón pesado y la mente llena de ira y tristeza. La traición y la humillación que sufrió resonaban en su alma, pero también lo impulsaron a seguir adelante, con una voluntad cada vez más fuerte de hacer justicia con sus propias manos. Con el tiempo, Sansón, como atraído por el dolor de la soledad y la necesidad de una respuesta, decidió regresar. Pero al volver a la casa de sus padres, encontró lo que menos esperaba. La mujer con la que se había casado había sido dada a otro hombre. La traición no solo era de la esposa, sino también de los propios filisteos, que veían a Sansón como una amenaza y querían sacarlo de su camino. Al ver que su esposa ya no estaba disponible, Sansón quedó devastado, pero la ira lo dominaba. Sabía que tenía que tomar alguna acción, que debía responder al insulto. Pero su respuesta sería algo tan impactante que, incluso para él, parecía estar más allá de la imaginación. En un acto de venganza feroz e implacable, Sansón, con una furia que parecía provenir de lo más profundo de su alma, tomó una decisión radical. Fue al campo y, con su fuerza sobrehumana, capturó 300 zorros. No solo atrapó a los animales, sino que los preparó de una manera aterradora. Sansón ataba a las zorros en pares, uniéndolas por las colas, y a cada una de esas colas ataba una antorcha encendida. Y así, con sus zorros en pares, Sansón los soltó en los campos de los filisteos. A medida que las zorros corrían, las antorchas se esparcían y los cultivos de los filisteos se consumían en llamas. El fuego destruyó los campos, los viñedos, las cosechas, todo lo que los filisteos habían cultivado con tanto esfuerzo. Este acto de venganza no solo fue una respuesta a una ofensa personal, sino una señal clara de que Sansón estaba dispuesto a llegar hasta el final para vengarse de los que lo habían traicionado y humillado. Había cruzado todos los límites. Y mientras las llamas se expandían, el conflicto entre Sansón y los filisteos se intensificaba aún más. La destrucción de sus cosechas fue un golpe doloroso para ellos, una humillación pública que no podría ser ignorada. Las consecuencias de este acto de ira y venganza fueron enormes, y esto puso a Sansón en un camino de destrucción y confrontación que solo aumentaría. La acción de Sansón dejó a los filisteos furiosos. Lo buscaron, con ira y deseo de venganza. Pero Sansón no le importaba lo que sucediera después, ya había cruzado la línea. Quería que todos supieran que no se sometería, que no se inclinaría ante los enemigos de Israel. Quería que su fuerza y coraje se sintieran, de manera tan brutal y real, que nadie se atreviera a desafiarlo nuevamente. Así, el regreso de Sansón a la casa de sus padres y la destrucción de los campos de los filisteos marcaron el comienzo de una serie de confrontaciones y batallas que solo aumentarían en intensidad. Una vez más, el guerrero de Dios estaba en la vanguardia, no solo luchando por su honor, sino por el pueblo de Israel. La venganza estaba completa, pero lo que vendría a continuación, nadie podría prever. En este momento de la historia de Sansón, no solo perdió el matrimonio y la esposa, sino que ganó algo aún más importante, la certeza de que su lucha no sería fácil, pero que estaba dispuesto a pagar cualquier precio para que se hiciera justicia. Y, con cada paso, se acercaba más a su gran misión, aún más inmerso en su papel como aquel elegido para traer liberación al pueblo de Israel. Sansón, el gran héroe elegido por Dios, siempre fue un hombre con un destino marcado por milagros y victorias. Pero, como todo ser humano, no era inmune a las debilidades. Y fue precisamente en una de esas debilidades que ocurrió la mayor traición de su vida. Dalila, una mujer filistea,
entró en la vida de Sansón. Él se enamoró profundamente de ella, sin percatarse del peligro inminente. Dalila era hermosa, seductora y, para él, parecía ser la mujer perfecta. Sin embargo, lo que Sansón no sabía era que Dalila estaba siendo manipulada por los propios enemigos de Dios, los filisteos. Ellos la buscaron con una propuesta tentadora: engaña a Sansón y descubre el secreto de su fuerza, y a cambio, serás bien recompensada. Dalila no tardó en aceptar. Los filisteos querían destruir a Sansón y sabían que el secreto de su fuerza estaba en algo misterioso, algo que él siempre había sabido, pero nunca había revelado. Sansón creía que su fuerza venía de Dios, pero Dalila estaba a punto de jugar con su confianza de una manera que jamás imaginó. Con el paso de los días, Dalila comenzó a presionar a Sansón, tratando de descubrir el secreto de su fuerza. Le preguntó varias veces, con una voz suave, fingiendo inocencia: Sansón, mi amor, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? ¿Cómo logras ser tan fuerte y derrotar a tantos filisteos? Por favor, dime. Sansón, reacio y desconfiado al principio, le respondió con mentiras. Primero, dijo que si lo ataban con cuerdas nuevas, perdería toda su fuerza. Cuando Dalila intentó hacerlo, él rompió fácilmente las cuerdas y continuó con su misión. Luego, ella insistió aún más. Me mentiste, Sansón. ¿Por qué no me cuentas la verdad? Solo quiero saber el secreto que te hace invencible. Y sin saber que estaba siendo vigilado por sus enemigos, Sansón comenzó a confiar demasiado en Dalila. El amor que sentía por ella lo cegó. No veía que Dalila estaba jugando un juego peligroso, manipulando sus sentimientos, mientras los filisteos la observaban con ojos ansiosos por su destrucción. Finalmente, después de varios intentos fallidos de Dalila, ella usó su última carta, la manipulación emocional. Una noche, mientras él descansaba, Dalila lo miró con tristeza y dijo: «No me amas de verdad, Sansón. Si me amaras, me contarías todo. ¿Por qué tienes miedo de mí? Yo soy la única que te ama y cuida de ti». Ella tocó su corazón y jugó con su fe, algo que él siempre había tenido en abundancia. El amor y la confianza en Dalila finalmente lo hicieron ceder. Sansón, sin percatarse de cuánto estaba siendo engañado, reveló su mayor secreto: «Nunca me he cortado el cabello, porque mientras esté intacto, tendré fuerza. Si me cortan el cabello, mi fuerza se irá y seré como cualquier otro hombre». Eso era todo. Sansón había revelado el secreto que tanto querían saber los filisteos. Entregó, sin saberlo, la clave para su propia destrucción. Dalila, al escuchar esas palabras, no pudo evitar sonreír triunfante, pero ocultó la satisfacción detrás de una fachada de compasión. «Solo quiero protegerte, Sansón», dijo, y luego hizo lo que los filisteos le pidieron. Hizo que Sansón se quedara dormido en su regazo, mientras él estaba vulnerable, le cortó el cabello. Así, la fuerza de la que él tanto se enorgullecía, y que venía de Dios, se fue. Y lo más trágico de todo, Sansón no se dio cuenta de que, en ese momento, Dios se había alejado de él. Cuando Sansón despertó, se sintió débil. Intentó levantarse y luchar, pero se dio cuenta de que ya no tenía fuerza. «Voy a salir como otras veces y librarme de los filisteos», pensó, pero no sabía que algo terrible había ocurrido. Dalila, con una sonrisa disfrazada, llamó a los filisteos, quienes pronto llegaron para capturarlo. Sansón fue arrestado, humillado y llevado ante los filisteos. Pero lo peor aún estaba por venir. Él, que había sido tan fuerte y valiente, ahora estaba con las manos atadas, con los ojos vacíos de esperanza. Dalila, a quien él amaba, fue la responsable de su caída. La mujer en quien confiaba, que él creía que era su compañera, se convirtió en la razón de su destrucción. Sansón, el gran héroe elegido por Dios, siempre fue un hombre con un destino marcado por milagros y victorias. Pero, como todo ser humano, no era inmune a las debilidades. Y fue precisamente en una de esas debilidades que ocurrió la mayor traición de su vida. Dalila, una mujer filistea, entró en la vida de Sansón.
Él se enamoró profundamente de ella, sin percatarse del peligro inminente. Dalila era hermosa, seductora y, para él, parecía ser la mujer perfecta. Sin embargo, lo que Sansón no sabía era que Dalila estaba siendo manipulada por los propios enemigos de Dios, los filisteos. Ellos la buscaron con una propuesta tentadora: engaña a Sansón y descubre el secreto de su fuerza, y a cambio, serás bien recompensada. Dalila no tardó en aceptar. Los filisteos querían destruir a Sansón y sabían que el secreto de su fuerza estaba en algo misterioso, algo que él siempre había sabido, pero nunca había revelado. Sansón creía que su fuerza venía de Dios, pero Dalila estaba a punto de jugar con su confianza de una manera que jamás imaginó. Con el paso de los días, Dalila comenzó a presionar a Sansón, tratando de descubrir el secreto de su fuerza. Le preguntó varias veces, con una voz suave, fingiendo inocencia: Sansón, mi amor, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? ¿Cómo logras ser tan fuerte y derrotar a tantos filisteos? Por favor, dime. Sansón, reacio y desconfiado al principio, le respondió con mentiras. Primero, dijo que si lo ataban con cuerdas nuevas, perdería toda su fuerza. Cuando Dalila intentó hacerlo, él rompió fácilmente las cuerdas y continuó con su misión. Luego, ella insistió aún más. Me mentiste, Sansón. ¿Por qué no me cuentas la verdad? Solo quiero saber el secreto que te hace invencible. Y sin saber que estaba siendo vigilado por sus enemigos, Sansón comenzó a confiar demasiado en Dalila. El amor que sentía por ella lo cegó. No veía que Dalila estaba jugando un juego peligroso, manipulando sus sentimientos, mientras los filisteos la observaban con ojos ansiosos por su destrucción. Finalmente, después de varios intentos fallidos de Dalila, ella usó su última carta, la manipulación emocional. Una noche, mientras él descansaba, Dalila lo miró con tristeza y dijo: «No me amas de verdad, Sansón. Si me amaras, me contarías todo. ¿Por qué tienes miedo de mí? Yo soy la única que te ama y cuida de ti». Ella tocó su corazón y jugó con su fe, algo que él siempre había tenido en abundancia. El amor y la confianza en Dalila finalmente lo hicieron ceder. Sansón, sin percatarse de cuánto estaba siendo engañado, reveló su mayor secreto: «Nunca me he cortado el cabello, porque mientras esté intacto, tendré fuerza. Si me cortan el cabello, mi fuerza se irá y seré como cualquier otro hombre». Eso era todo. Sansón había revelado el secreto que tanto querían saber los filisteos. Entregó, sin saberlo, la clave para su propia destrucción. Dalila, al escuchar esas palabras, no pudo evitar sonreír triunfante, pero ocultó la satisfacción detrás de una fachada de compasión. «Solo quiero protegerte, Sansón», dijo, y luego hizo lo que los filisteos le pidieron. Hizo que Sansón se quedara dormido en su regazo, mientras él estaba vulnerable, le cortó el cabello. Así, la fuerza de la que él tanto se enorgullecía, y que venía de Dios, se fue. Y lo más trágico de todo, Sansón no se dio cuenta de que, en ese momento, Dios se había alejado de él. Cuando Sansón despertó, se sintió débil. Intentó levantarse y luchar, pero se dio cuenta de que ya no tenía fuerza. «Voy a salir como otras veces y librarme de los filisteos», pensó, pero no sabía que algo terrible había ocurrido. Dalila, con una sonrisa disfrazada, llamó a los filisteos, quienes pronto llegaron para capturarlo. Sansón fue arrestado, humillado y llevado ante los filisteos. Pero lo peor aún estaba por venir. Él, que había sido tan fuerte y valiente, ahora estaba con las manos atadas, con los ojos vacíos de esperanza. Dalila, a quien él amaba, fue la responsable de su caída. La mujer en quien confiaba, que él creía que era su compañera, se convirtió en la razón de su destrucción. La multitud vibraba. El gran templo de Dagón estaba lleno. Risas burlonas resonaban entre las imponentes columnas. Príncipes filisteos, soldados y ciudadanos celebraban su supuesta victoria sobre el hombre que, un día, fue el terror de sus tierras. Habían capturado a Sansón, cegado sus ojos y lo habían convertido en un mero espectáculo para su diversión.
Para ellos, ese hombre no era más que un trofeo vivo, un símbolo de la humillación de Israel. Pero lo que no sabían era que Sansón no estaba derrotado. No completamente. Sentía las cadenas en sus muñecas, el peso de su vergüenza y la ausencia de la visión que había perdido. Pero, dentro de él, algo se reavivaba, una llama que nunca se apagó completamente. Sansón, con las manos tanteando las columnas centrales del templo, levantó su rostro hacia el cielo invisible a sus ojos, pero visible para su fe. Señor, Dios de los ejércitos, recuérdame. Dame fuerza una vez más, para vengar mis ojos contra los filisteos. La oración salió de sus labios cargada de arrepentimiento, de dolor y de un profundo deseo de cumplir el propósito que Dios le había dado desde el vientre de su madre. Sabía que no había un mañana para él. No volvería a casa. No vería más la luz del día. Pero si Dios estaba con él en ese momento, entonces su muerte no sería en vano. Sansón apretó las manos contra las columnas, sintiendo el polvo frío de la piedra contra sus dedos callosos. Respiró profundamente. Sus músculos, antes debilitados, comenzaron a llenarse de una fuerza que reconocía muy bien. Era Dios. El mismo Dios que, desde el principio, lo había apartado para una misión. Y ahora, allí, a pesar de sus errores, el Señor le daba una última oportunidad. Las risas alrededor se intensificaban. Alguien lo empujó por la espalda, burlándose de él como si fuera un simple animal de circo. Pero entonces, de repente, el sonido cambió. Un chirrido resonó por el templo. Primero, un leve crujido, como si las piedras se quejaran. Luego, el estruendo ensordecedor de grietas que se extendían por las columnas principales. El risa cesó. Sansón apretó los dientes, reuniendo cada gota de fuerza que aún poseía. Y, en un último esfuerzo, empujó con toda su alma. Todo el templo tembló. Los filisteos gritaron, sus rostros se transformaron en puro terror. Las columnas comenzaron a partirse, y en un solo instante, todo se desplomó. El techo se rompió, toneladas de piedras cayeron, aplastando príncipes, soldados y todos los que allí estaban. En ese momento, el rugido de la destrucción se escuchó en toda la ciudad. El mayor templo filisteo, símbolo de la opresión contra Israel, fue reducido a ruinas. Y Sansón, el hombre que fracasó, pero se levantó por fe, murió junto con sus enemigos, conquistando su mayor victoria. Su cuerpo fue encontrado entre los escombros, y su pueblo, al recuperar sus restos, supo que ese hombre, a pesar de todas sus fallas, había cumplido su propósito. Liberó a Israel de una manera que nadie jamás esperaría. Sansón murió como un héroe. No porque fuera perfecto, sino porque, al final, reconoció que su fuerza siempre vino de Dios. Su último acto de fe y coraje destruyó un imperio, demostrando que, incluso cuando caemos, aún podemos levantarnos y cumplir aquello para lo que fuimos llamados. Y así, su historia resuena hasta hoy. No solo como un cuento de fuerza física, sino como un recordatorio poderoso. La mayor victoria no está en nunca caer, sino en confiar en Dios para levantarse una última vez. Lo que hace que la historia de Sansón sea tan impactante no es solo su caída, sino su redención. En los momentos finales, ciego, encadenado y ridiculizado por sus enemigos, encontró algo que quizás nunca había experimentado plenamente antes: la verdadera dependencia de Dios. En ese gran salón de los filisteos, mientras la gente reía y se burlaba, hizo su última oración. Pero esta vez, no fue una petición movida por el orgullo o el deseo de venganza. Fue un clamor sincero, salido de un corazón quebrantado. Señor, acuérdate de mí. Fortaléceme esta vez más. Estas palabras llevaban dolor, arrepentimiento y, sobre todo, fe. Y Dios lo escuchó. La fuerza volvió a recorrer su cuerpo, y en un último acto de valentía y entrega, Sansón derribó las columnas del templo, trayendo consigo la destrucción de sus enemigos. Aquel que había sido motivo de burla,